¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad bausatina. Estamos ya en este tercer programa de Dialogando con uno de los personajes más representativos de la literatura peruana contemporánea. Bueno, él no necesita mucha presentación. Es Jeremías Gamboa y nos ha recibido aquí en su hogar para poder realizar esta entrevista. Muchas gracias, Jeremías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, iniciemos con contarlo todo. Precisamente de camino aquí recordaba algunos pasajes, sobre todo el espacio en que está ambientada tu novela, y trataba de diferenciarlas con algunas calles barranquinas y miraflorinas. Definitivamente hay mucha diferencia. Digamos, ¿por qué elegir un distrito que no está dentro de la Lima metropolitana, que está, digamos, en los bordes de la capital para componer esta novela tuya? Es una pregunta, digamos, que toca de raíz el tipo de decisiones que tomas cuando escribes ficción, ¿no? Cuando tienes ficción y no haces un reportaje, tienes la posibilidad de tomar elecciones en función de aquello sobre lo que tu libro es, ¿no? Y yo me di cuenta en cierto momento de la escritura de contarlo todo, cuando no se llama contarlo todo, cuando mi personaje no tenía nombre aún, que mi experiencia, que era la de un pata que vivía en San Luis, que era un barrio finalmente muy cercano a los otros distritos en los que ocurre un poco la novela. O sea, San Luis está más o menos muy cerca a la Universidad de Lima y está cerca a San Isidro, Miraflores, ¿no? No era del todo conveniente para mi libro. Necesitaba ubicar al personaje en un lugar más lejano, que le costase más llegar a los lugares a los que iba, ¿no? Que le costase más socializar con la gente, digamos, del entorno social al que ingresaba cuando entraba a la universidad, ¿no? Claro. Y entonces pensé en el sitio más lejano que yo conociera o con el que me sintiera cómodo. Si yo hubiera tenido familia en, no sé, en Comas, claro, y hubiese conocido Comas bien, seguramente hubiera usado Comas para mi libro, pero lo más lejano que yo conocía de esa zona era Santa Anita, que era es un distrito joven, por lo menos más joven que San Luis, me parece, y una experiencia que conocía de niño, que era en la casa de unos tíos míos allá en Santa Anita. Entonces me venía muy bien poner a alguien no en los extramuros, pero digamos sí fuera del casco de la Lima más señorial, vamos a decirlo, ¿no? Entonces sí, claro, fue entonces que yo usé Santa Anita, ¿no? ¿Crees que el espacio es un complemento de la emoción de los personajes? Todas las decisiones están dirigidas allí, ¿no? Las decisiones narrativas, ¿no? El tipo de personaje, el punto de vista de la novela, los espacios de la novela, sin duda están todos dirigidos a la misma intuición, que es una intuición de sentido del libro, ¿no? Entonces en ese sentido me venía bien Santa Anita, ¿no? Así que decidí ponerlo ahí y funcionó. Si no hubiera funcionado hubiera cambiado de distrito, pero lo puse en Santa Anita y la cosa marchó, funcionó, y caminó el libro y funcionó. Entonces se quedó así, ¿no? Digamos que fue tal vez un poco, tal vez idóneo para esa búsqueda de un escritor, de un periodista con aspiraciones para ser escritor, el hecho de escribir esta historia en un distrito muy inusual, ¿no? Sí, mira, San Luis también lo es, pero a esta novela le venía bien alguien de fuera, un poco más fuera, ¿no? Y Santa Anita yo lo conozco, y bueno, Santa Anita me suena a San Luis. Me gustaba la idea de alguien que está fuera del casco de la ciudad, enunciando desde ahí. Eso me interesaba mucho, ¿no? Porque yo he sido un lector que ha crecido, como muchos escritores, leyendo a muchos de los referentes de la narrativa peruana, escribiendo desde otro tipo de lugar, ¿no? Es decir, o bien están concentrados en Miraflores, San Isidro, en Barranco, ¿verdad? Los escritores del siglo XX peruano, poetas y narradores, o en el centro de Lima, Barrios Altos, a veces en espacios un poco más lumpenizados, La Victoria quizás, pero me interesaba alguien que estuviera fuera de ese margen. Me gustaba ampliar un poco la idea. Yo había leído una novela de un escritor inglés que se llama Hanif Kureishi, una novela que se llama El Buda de los suburbios, donde justamente un chico ingresa a Londres desde un lugar, digamos, apartado del centro de la ciudad. Y me interesaba que Lisboa tuviese ese tipo de experiencia. De hecho, en un momento pensé ponerle Lima de apellido,
porque me interesaba una persona que se encarga de encontrarse en una ciudad, ¿no? De salir a la ciudad, buscarse y encontrarse en ella, encontrar un centro de sí mismo en la ciudad. Pero Lima ya era muy obvio, y por otro lado ya había un personaje de una novela de Bolaño que se llama Ulises Lima, pero quería mantener un apellido que sonase a ciudad, ¿no? Y Lisboa me gustó porque, bueno, tenía un eco a mi apellido, que es Gamboa, y empezaba con L como Lima, y es una ciudad también con una carga bastante fuerte de poesía, ¿no? Lisboa es una ciudad como de poetas, así que me gustó ponerle Lisboa, ¿no? Entonces, sí, la ciudad para mí es un asunto, por lo menos en este libro, un asunto importante, ¿no? Sí, precisamente hablando de Lisboa, ¿no? Bueno, en contarlo todo, Gabriel Lisboa particularmente me genera y me recuerda mucho a un personaje de una obra de Jorge Eslava, se llama Templado. Sus miedos, todas esas sensaciones que él tiene, ¿no? ¿Cómo nace Gabriel Lisboa? Es interesante porque en la novela hay un momento en que un personaje que se parece mucho a Jorge Eslava, que se llama Jaime Estrada, le regala a Lisboa un libro, y es Templado, precisamente. Templado, sí. No sé si está ahí con claridad. Me generó la sensación, por eso Sí. te lo pregunté. Sí, tiene de Templado algunas cosas, ahora que lo pienso. Yo lo había pensado antes, que es que en Templado de Jorge, el personaje, que es un chiquillo, que se enamora de su profesora, Sí. que es una bibliotecaria, está escribiendo sus diarios, ¿verdad? Sí, Y descubre a mitad de escritura que está ante un libro. sí. Eso es lo que yo recuerdo. Y entonces, en ese sentido, sí, Gabriel reproduce un poquito en otra escala, pues una novela más extensa y tal, la idea de estar escribiendo algo que le va arrojando a él sentidos y él va tomando conciencia de lo que escribe, ¿no? ¿Cómo surgió Lisboa? Surgió un cuento de un libro anterior mío que se llama Punto de Fuga. Yo había escrito una serie de cuentos en ese libro y mis personajes nunca tienen un nombre completo en esos libros. En un cuento, pero son el mismo a la vez. Y en un cuento son anónimos, en otro cuento el personaje es llamado por un nombre, en otro cuento es llamado por un apellido. Y en todos esos cuentos de personajes bien derrotados, el nombre completo del personaje, si tú juntaras las piezas del libro, sería Jonás Pineda. Porque Pineda se llama en un cuento, en otro se llama Jonás, en otro no se sabe cómo se llaman. Pero extrañamente en un cuento de ese libro que se llama María José, el único narrador que narra en primera persona pasado del libro, no sé por qué, le puse Gabriel Lisboa. Le puse de nombre Gabriel Lisboa. Y es un personaje que cuenta cosas que le han ocurrido, las hace con tremendo dolor, con una dificultad muy grande. Y fue así. Y entonces cuando yo empecé a escribir, contarlo todo, y el personaje no tenía nombre aún, se llamaba Jeremías Gamboa en un manuscrito, en otro no sabía qué ponerle. En un momento pensé, este pata tiene que ser diferente a mí, tiene que tener cosas distintas de mí para que esto funcione como ficción. Y entonces surgió el recuerdo de mi personaje Gabriel Lisboa, de Punto de Fuga, y lo llamé Gabriel Lisboa, ¿no? Y cuando eso ocurrió, la cosa fluyó, ¿no? Lisboa es un personaje mucho más, con más dificultades que yo, tengo la impresión, muy sensible, también. Y bueno, yo tenía la idea de hacer un personaje de estirpe vargasllosiana, ¿no? Como muy voluntarioso y con ganas de conocer y entregarse al mundo y sacar experiencias de él. Pero al final, cuando el libro salió publicado, yo recuerdo una crítica de un escritor que respeto y admiro mucho, que se llama Guillermo Niño de Guzmán. Y él en su crítica decía que Gabriel Lisboa le parecía un personaje arguediano, ¿no? ¿Arguediano? Sí, porque, y me pareció que tenía un sentido, ¿no? Porque es un personaje, sí, bastante como adolorido y como muy sensible dentro del mundo urbano, ¿no? Sí. Entonces, mira, no lo pensé, simplemente salió así, y creo que tiene que ver seguramente con mis raíces, ¿no? Con mi familia, con el lugar del que vengo, del origen que tengo, ¿no? Está ambientada, contarlo todo está ambientada a los 90. Sí. Me genera la sensación de que es una novela política. Hubo crítica en ello. Sí. ¿Qué sentiste tú? O sea, en relación a... O sea, es una novela política quizás en el sentido de que sí está luchando por una... ¿Cómo decirlo?
sí hay una política de la enunciación, de la representación. Sí. Hay como una rabia que proviene de la capacidad de decir las cosas desde otro lugar, social y de clase, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, cuando la novela recién salió, hubo algunas lecturas bien particulares de ella que creían que Lisboa terminaba triunfando en una feria internacional, ¿no? Pero en verdad, si uno lee la novela ahora, sin el ruido que hubo cuando apareció, uno se da cuenta que ese chico termina en Santa Anita. O sea, ese chico narra y cuenta toda la historia en Santa Anita. Ese chico es de Santa Anita y está en Santa Anita. No se ha desplazado socialmente, no ha terminado con la chica de sus sueños, todo lo contrario. Pata está pelado, no tiene plata, no tiene trabajo, está en una habitación en Santa Anita, pero tiene una historia de contar. A mí eso me parece profundamente político. Siempre me lo pareció. Pero más bien a la novela en un momento le exigieron hablar de Fujimori, de la... O sea, otra forma de entender la política, ¿no? Que la novela no está orientada a denunciar la dictadura y la... Aunque ganas no te faltaron, tal vez. A ver, hay otras novelas que lo han hecho muy bien, ¿no? Lo ha hecho Alonso Cueto, por ejemplo. También. Lo ha hecho Santiago. Sí. Yo trato de no escribir... Es decir, yo no trato de no escribir desde las ideas que desde la vigilia puedo tener sobre lo que es necesario para el país. Para eso hago periodismo. Claro. Yo escribo de lo que es inevitable escribir para mí. Entonces, yo quería escribir sobre la amistad y sobre el amor y sobre la vocación. Eso quería escribir. Ahora, eso tenía que ocurrir en un lugar y en un espacio. Y me pareció que el mejor lugar era la Lima que yo conocía, que era la Lima de los 90, porque es la Lima en la que yo viví los 20 y me acerqué a los 30, ¿no? La Lima de la dictadura, pero también, además de la dictadura, pues había las discotecas que había en Barranco y los bares de Barranco y todo. Y entonces yo instalé la circunstancia ahí. Sin embargo, tenía una gran noción de que la novela era política en un sentido, ¿no? Era política en el sentido de que era una enunciación que ocurría desde los márgenes. Y me gustaba que fuese ambiciosa desde los márgenes. Justamente no quería... Y además hay otra cosa interesante. Sí. Muchas de las enunciaciones narrativas que se hacen desde los márgenes, vamos a decirlo así, son muy adoloridas y derrotadas. Sí. Me gustaba la otra idea, me gustaba la ironía, porque hay una ironía al final. El tipo no ha triunfado. El tipo no tiene nada, pero hay un triunfo a la vez, que es el de poder decir que no tienes nada, ¿verdad? Sí. Y entonces me parece que eso era uno de los objetivos, digamos, a nivel... no era un objetivo, pero es algo que surgió en el proceso de escritura. Me interesaba mucho enunciar desde otro lugar. Y en ese sentido eso es político. Eso es tremendamente político. Sí. Se generó un fenómeno en contarlo todo, un poco particular, que es que algunos periodistas consideraron contarlo todo como una novela de autoayuda para los periodistas que vivieron en carne propia lo que tú cuentas. ¿Tú crees que también lo pensaste así? Claro, pero a ver, si fuese autoayuda, tendría que terminar siendo un periodista exitoso, y no es periodista al final de la novela. Y tendría que haber triunfado, como por ejemplo Cachín en A su madre, ¿no? Triunfa y ¿no? Termina con Emilia Drago, no sé, en la versión, en el cine, ¿no? Claro. Pero eso no le ocurre a mi personaje. Mi personaje no termina triunfando bajo la lógica social. Es decir, desde el punto de vista social, cultural, es un fracasado. O sea, la gente está leyendo la novela, pero la gente no sabe que entre una y otra página Lisboa seguramente sale a caminar a Santa Anita a comprarse un cigarro Hamilton en la tienda de la esquina, que no es exactamente la visión que tienes del éxito, ¿no? Sí es una novela que sí reafirma una fe en las apuestas vitales, ¿no? Él ha decidido, me parece, dedicarse a lo que le gusta y lo está haciendo. Y mientras dura la escritura, a él no le importa nada, le importa solamente escribir la novela que escribe, que es una cosa que ocurre cuando escribes. Cuando escribes y estás realmente conectado con lo que haces, mira, ni siquiera te acuerdas que tienes que parar el uso del teléfono. Es después cuando te acuerdas y sufres por eso. Pero cuando estás en la escritura eso no ocurre, ¿no? Entonces, es bien no sé hasta qué punto se podría llamar una novela de autoayuda, ¿no?
¿Qué tipo de escritor eres? Orhan Pamuk decía que había dos tipos de escritores, ¿no? El ingenuo y el sentimental. En este 6 textos de estas conferencias que él daba, ¿no? Claro. Un texto muy interesante. Que me encanta, además. Sí, me encanta. ¿Dónde te ubicas? En los dos. O sea, porque justamente Pamuk en ese libro dice que tienes que ser los dos. Es decir, tienes que ser ingenuo y sentimental, ¿no? Ambas cosas. Lo que pasa es que eres una cosa en cada diferente momento de la creación, ¿no? Yo tengo un lado muy sentimental. En el caso de Pamuk, sentimental significa racional. Y yo tengo un lado racional, por supuesto, y tengo un lado muy cándido, de fe, que es el que tiene Lisboa, ¿no? Porque hay que ser medio loco para renunciar al periodismo. Por eso es que es más que autoayuda, es lo que un amigo mío diría autodaño, ¿no? Porque justamente a mí me ha pasado más bien que he recibido de los lectores en ese tiempo que la novela lleva publicada. Las cosas más pajas que me han dicho del libro son cosas como esta: he dejado de trabajar por leer tu novela. O sea, he renunciado a mi trabajo por leer tu novela. ¿En serio? Sí, claro. Wow. Sí. Hay gente que ha dejado el periodismo por leer. O sea, por un lado motiva a ser periodista porque es muy emocionante el mundo del periodismo, pero Lisboa es un tipo que deja el periodismo. ¿Pero eso es lo que buscabas detrás de...? No. A mí me interesaba contar una historia que reafirme a alguien desde un lugar diferente, ¿no? En parte, ¿no? Quería escribir porque me quería sacar de encima varias cosas, por supuesto. Pero cuando ya pensaba a nivel de la novela y de su ubicación dentro digamos, de la literatura peruana o tal, me daba cuenta que me interesaba enunciar desde un lugar particular, con un sentido de afirmación muy fuerte. Eso me gustaba, que fuese ambicioso desde una habitación en Santa Anita. Si hubiera sido una habitación en Puente Piedra, hubiera sido mejor. Pero no conocía ese lugar tanto como para hacerlo mío, pero me hubiera encantado. Me encantaba la idea de alguien enunciando desde un lugar que no te esperas, porque no hay literatura en Santa Anita. Tú vas por Santa Anita y tú no crees que ahí está pasando la literatura. La literatura pasa en el country club, ¿no? O en Miraflores, pero no allí. Y me gustaba mucho que fuese allí, ¿no? Entonces, hay un lado muy cándido, de mucha fe en hacer una novela, ¿no? O sea, a eso me refería con esto de que yo renunciaba al periodismo ¿no? Y luego renunciaba a la vida académica en un momento también para escribir, ¿no? Porque tenía fe en esto. Ahora, ¿qué es esto? Nada. Es justamente la locura por la que pasa Gabriel, ¿no? Es decir, he dejado todo esto y quiero ser escritor. Pero ¿quién me asegura que lo soy? ¿Cómo uno se hace escritor? ¿Quién te dice a ti eres escritor? No vas a una escuela de escritura y alguien te da el título de escritor y eres escritor. Es una cosa muy particular, ¿no? Hay que estar un poco loco, un poco rabioso, para intentar una cosa así, ¿no? Entonces yo creo que eso un escritor lo tiene de todas maneras, y a la vez una enorme racionalidad para definir, por ejemplo, en este libro, que sean 42 capítulos, que tenga un cierto tamaño similar, que esté dividido en 4 partes. Ahí hay un trabajo de organización y estructura que es más matemático, ¿no? Entonces estoy entre los dos, en las dos orillas, como Pamuk plantea, pero ciertamente sí me siento más cerca, ya si me pones a dividirme entre tipo escritor, un poco más en el ala emocional, ¿no? Soy un escritor de emociones que quiere como tocar fibras del lector, ¿no? Sí. Cuando creas, cuando escribes, ¿disfrutas la sensación de observar en secreto la vida de tus personajes y que luego los plasmas ya en tus libros? O sea, trabajas para disfrutarlo, ¿no? No siempre lo disfrutas, pero cuando ocurre lo disfrutas, ¿no? Es decir, la ficción es un trabajo bien particular porque tú no tienes la historia, a diferencia del periodismo, ¿no? Cuando tú haces un reportaje, tú conoces la historia, sabes más o menos qué pasó, o reconstruyes una historia, y luego tienes que contar y estar a la altura de esa historia. Pero cuando tú escribes ficción, tú no sabes cuál es la historia, tú escribes para saberla. Sí. Entonces el trabajo es un trabajo muy particular, un trabajo de mucha intuición, de un montón de puertas falsas, callejones que te llevan al precipicio, tienes que volver, detectar en qué momento las páginas te arrojan la verdad y cuando no cortar y buscar una vía que haga verosímil el libro. Es como avanzar en un laberinto un poco, escribir ficción. Y entonces hay momentos en que la cosa fluye y estás
trabajando con la verdad, tus personajes dicen cosas que son verdaderas, les pasan cosas que tú crees que son verdaderas, y ahí tú estás sobre la tabla en un tubo, ¿no? Pero el trabajo del tablista no es estar solamente en la tabla disfrutando del tubo, es salir del tubo, llegar a la playa, calentar, agarrar la tabla, meterse al mar y esperar que aparezca el tubo. Entonces, parte del trabajo tiene zonas de dificultad, de aspereza, de búsqueda de conexión, y tú trabajas para llegar a la conexión. Y cuando llegas a la conexión, entonces tienes un enorme placer, porque estás contando una historia en la que estás metido como primer lector, ¿no? No hay que olvidar que cuando te escribes una novela, tú eres el primer lector de la novela que escribes. Tú escribes una novela para leerla. Es bien curioso. Sí. Y entonces tú escribes la novela que te gustaría leer. Fue con Puntos de Fuga que, digamos, saliste de ese callejón sin salida y que luego desencadenó toda esta hecatombe, como tú llamas, toda esta nieve, ¿no? Que te arrasó y que al final lo gozaste. ¿Fue con Puntos de Fuga que lograste? Sí, fue la primera vez que sentí que algo estaba vivo. Yo renuncié al comercio a los 26 años, cometí el grave error de decirle a mis compañeros que me iba a escribir una novela. Me hubiese ido nomás sin decir nada. Sí. Y durante 4 años más o menos pasé muchas de las experiencias que le pasan a Gabriel. Es decir, no podía escribir, no me salía, estaba bloqueado. Ni siquiera estaba bloqueado, no escribía nada, no escribía algo en lo que sintiera que era verdadero, no escribía y nada me lo creía. Agradezco ahora tener ese espíritu crítico, porque fueron muchos años en que yo me dediqué solamente a eso y la cosa no funcionó. Y hasta que un momento decidí que no me iba a dedicar a eso, y ahí fue que la cosa funcionó, y eso fue con Punto de Fuga. Fue con un cuento que se llama El edificio de la calle Los Pinos. Yo empecé a escribirlo y de pronto me creía todo. De pronto sentía que eso que estaba allí era mío, y de pronto sentía lo que el cuento decía que pasaba. Entonces el cuento sobre un personaje que está en un edificio y siente miedo, y yo sentía miedo al escribirlo. Y yo quería saber qué pasaba después, porque yo quería enterarme. Y entonces fue la primera vez en que tuve una experiencia 3D de escritura, y ahí fue que empecé a escribir ficción. Entonces, ahí me di cuenta que estaba trabajando con la verdad, y ahí avancé una serie de cuentos y publiqué Punto de Fuga. Se va a cumplir 10 años, ahorita se cumplen 10 años de Punto de Fuga, es bien curioso. Genial. Y el logro de Punto de Fuga, vamos a decirlo así, fue lo que me hizo pensar en la posibilidad de escribir una novela, ¿no? Sí, vamos a hacer un paréntesis, Jeremías, para invitar a todos también los que nos están viendo que compartan el video y hagan sus preguntas a la vez para poder transmitirlas a Jeremías sobre sus últimas producciones literarias y, por qué no, también algunas curiosidades que tengan, ¿no? En relación al tema. Con la muerte de Osvaldo Reynoso y Corcuera, ¿no? Dos grandes personajes de la literatura peruana, digamos, obliga a las nuevas generaciones contemporáneas como tú eres, a la que perteneces, a mantener tal vez lo poco que podría quedar de la lectura o de la vocación para poder continuar en este mundo, ¿no? ¿Tú crees que los libros es un legado inmortal, o que viven por siempre, o que mueren con los autores? No, sobreviven, ¿no? Yo creo que Los Inocentes, no me sorprendería que una editorial como Penguin Random House publique una serie de las novelas de Reynoso, ¿no? Reynoso no está, pero sus lectores están, y dudo mucho que dejen de leerlo, ¿no? No, los libros de estos escritores permanecen, sin duda, ¿no? Yo creo que ya van a pasar la prueba del tiempo. Y bueno, lo demás ya es un albur. ¿Qué va a pasar después de tantos años? ¿Qué libro se va a seguir leyendo? ¿Cuál no? Pero hay libros que ya pasaron los 50 años, como La ciudad de los perros o Los Inocentes, y tienen una cantidad de lectores enorme, ¿no? O sea, yo creo que, a diferencia de esta generación, la de Corcuera, la de Reynoso, sobre todo Reynoso, sí, y los narradores del 50 que estaban casi creando una tradición, tenían precedentes ciertamente, sí, la novela regional, el indigenismo. Yo creo que los escritores de mi generación, y no tengo duda que los que vienen después, ya tenemos una estructura, un sistema, una constelación, ¿no? Yo siento que hay una cantidad de escritores con los cuales conversar, a los cuales dirigirte, ¿no? O sea, a nosotros no nos han faltado padres. Yo no he sentido, por lo menos, que me hayan faltado referentes o padres, ¿no?
Eh, entonces sí, un escritor se siente mucho más acompañado ahora que hace un tiempo, ¿no? Y bueno, yo soy muy optimista de la situación de la literatura peruana, por lo menos de la narrativa actual, ¿no? Dijiste en una entrevista con Nación de Argentina que alguna vez Mario estaba detrás de ti, viéndote qué hacías, cómo experimentabas todo lo que escribías. Como alguna vez Cortázar estuvo con él, ¿no? En algún momento, con una de sus obras. La disciplina de Mario influyó mucho en la historia, en tus escritos. Sí, sin duda, sí, sí, absolutamente, sí. Es un modelo es un referente en un montón de cosas, ¿no? Y sí me jaló las orejas un par de veces. Eso es una entrevista que yo, o sea, en La Nación decía eso como un sentido figurado, ¿no? Me jaló las orejas un par de veces. No es que te la... No, claro que no. Pero sí, era una persona que en un momento me preguntaba cómo iba el trabajo y hasta ahora lo he hecho. La última vez que lo vi en Guadalajara el año pasado, lo segundo que me preguntó fue, ¿y tu novela? ¿No? Entonces, sí, claro, ¿no? Él y otros escritores, Alonso Cueto, por ejemplo, que trabaja todo el tiempo constantemente, ¿no? Hablan de justamente de tomarse en serio este asunto, de trabajar en él, de permanecer en él, ¿no? Entonces, claro, cuando yo te digo que he tenido padres, creo que es una experiencia que casi todos los escritores, o muchos de los escritores de mi generación pueden reclamar, ¿no? O sea, yo ya los tenía, los había leído, encima tuve la suerte de digamos, tener este apoyo de Vargas Llosa, ¿no? Uh-huh. Otros escritores de mi generación lo han tenido de Reynoso, por ejemplo. Hay una gran cantidad de narradores de mi generación que le han dado a Osvaldo Reynoso sus textos, ¿no? O Miguel Gutiérrez, que los ha leído y tal. Hubo un grupo de narradores de mi generación, un poquito menores, que digamos, fueron una constelación alrededor de Iván Tais, que era el que les veía los textos. Y entonces sí ha habido como referentes a los cuales tú te puedes, con los cuales tú te puedes medir, con los cuales puedes dialogar, ¿no? En mi caso tuve la suerte de esta relación, pero si no lo hubiera tenido igual hubiera sido importante, porque los libros eran súper importantes, ¿no? Ya los libros de Vargas Llosa ya eran súper importantes, ¿no? Sí. Sí. Tu paso por Etiqueta Negra fue, digamos, la cúspide, por decirlo así, ¿no? De tu carrera en lo que se basa Crónicas. Tener a Julio Villanueva Chan, Marco Avilés, ¿no? Cronistas con que compartiste mucho tiempo en la redacción. ¿Fue determinante para ti? Súper importante, sí. Yo creo que una de las cosas que más sé hacer es aprender. Y le saco el jugo a la gente que conozco, ¿no? Yo aprendí muchísimo de ellos, ¿no? Muchísimo. Aprendí de Ampuero cuando yo recién llegué. Primero Raúl Vargas de Ampuero y Sileri seguramente en Caretas, y aprendí de la gente de mi generación en Somos, ¿no? Gente de mi edad. Le saqué el jugo a muchas personas y por supuesto Etiqueta Negra fue una experiencia invalorable. Trabajaba con un grupo de estrellas, ¿no? Esos son, ¿no? Marco, sin duda, me acuerdo que Marco era el director de la revista y yo era el número 2, ¿no? Yo era un poco su Sancho Panza, ¿no? Y el gurú era Julio, ¿no? Entonces cuando había dudas íbamos donde Julio, era como Star Wars, ¿no? Era como... y sí, aprendí un montón, me sirvió mucho para generarme un método de trabajo como periodista, ¿no? Y también me sirvió para darme cuenta qué de específico tenía la ficción. Yo recuerdo mucho haber tenido un montón de discusiones bien bacanes con Marco Avilés sobre textos, sobre formas de acercarse. Y nos dimos cuenta que yo pensaba como ficcionador y él pensaba como cronista. Pues no es igual, son cosas bien distintas. Y yo las descubrí allí, ¿no? Entonces, esa fue mi última gran aventura profesional con el periodismo. Y luego lo que he hecho ya es simplemente darme el gusto de hacer artículos para uno u otro medio si me lo piden, y un reportaje como el de los Stones en Cuba para un libro. Del que vamos a hablar. Sí. Pero sí, fue un gran momento. Sí. Yo he tenido suerte porque, mira, soy una de las pocas personas que puede decir que solo ha trabajado para gente que admira o respeta. O sea, no he tenido nunca un jefe al que no haya por lo menos respetado y que no sea una persona más o menos respetable. Y varios de mis jefes, gente que he admirado. Y tengo la capacidad de admirar a gente de mi edad o menor, no tengo ningún problema. Y admiraba a Marco y lo sigo admirando, ¿no?
A la edad que sí, trabajamos con Gaby Wiener, Tittinger había estado antes, ¿no? No, gente... Una de las cosas que más me gusta a mí es admirar a la gente, no mezquinar. Chévere. Vamos con las preguntas, Jeremías. Fabiola Seminario nos pregunta, la expectativa de muchos entusiastas es trascender, pero más allá del reconocimiento, que no siempre llega a tiempo, ¿cuál debe ser el objetivo principal de un nuevo escritor? Nos pregunta Fabiola Seminario. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el objetivo? Yo no haría objetivos. Yo creo que cuando uno habla de objetivos, ya el proceso está... se pone en duda. Yo hablaría de urgencias. Sí, es decir, no puedes no escribirlo. Yo creo que la ficción, por lo menos la ficción, yo creo que los objetivos quizás funcionan más para el periodismo, pero en ficción uno escribe algo porque no puede no hacerlo. Es decir, ahí yo estoy de acuerdo con Bukowski cuando dice, si puedes no hacerlo, no lo hagas. Yo también le recomiendo a mis talleristas, a veces cuando dicen, mira, tengo esa historia, pero a veces me aflojera, no la escribas. O sea, solo la escribes cuando no puedes no escribirla, cuando sientes que te vas a morir si no la escribes, ¿no? Entonces yo ahí sí, las cosas que he escrito es porque no me las he podido sacar de encima. Es más, yo recuerdo que los cuentos de Punto de Fuga tuvieron muchas versiones y no salían, y algunos amigos míos me decían, compadre, no funciona. Y yo les decía, sí, pero tengo ganas de escribirlo, no se me van las ganas. Hasta que encontraba la forma de narrarlo, y entonces ya eso me dejaba en paz. Y ese momento en donde te desilusionas de una historia a mitad de haber reescrito y desaparece. Porque no era tan urgente, ¿no? Porque no era tan urgente. Yo ahí sí siento que la cuestión es más de urgencias que objetivos, ¿no? Por supuesto uno se plantea cosas, uno quisiera... o sea, mi objetivo es no flojear, mi objetivo es levantarme temprano y trabajar, ¿no? No siempre lo logro, pero la escritura debería estar movilizada por la urgencia, ¿no? Por la urgencia. Si yo tuviera que responderle a ella algo, diría que el objetivo tendría que ser lo más fiel a ti mismo, ¿no? Eso sería, yo creo, el objetivo central de cualquier nuevo escritor, ¿no? Ser fiel a lo que trae, a lo que es, a lo que tiene, ¿verdad? Y trabajar con ese material que es suyo, ¿no? No pretender ser otro, ¿no? Perfecto. Sí. Ricardo Flores Sarmiento nos pregunta, la narrativa escrita por mujeres en Latinoamérica está en un momento importante ahora. ¿Qué obras recomiendas para que los nuevos lectores se acerquen a ellas? Sí. Gabriela, creo, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo además, en los últimos posts que he hecho en el Facebook, en mi página pública, hablan justo de eso, ¿no? En este momento, la literatura latinoamericana que más está llamando la atención afuera, después de Bolaño, es un cogollo de mujeres capas, pues, que escriben muy bien, ¿no? Entonces, Samantha Schweblin, cualquier libro de Samantha Schweblin, el último es esta novela que ha sido finalista en el Man Booker, a ver. que la tengo por aquí. ¿La vieron? ¿Dónde está el...? Es probable, sí. Samantha tiene una novela justo, reciente. Mariana Enríquez tiene un libro que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, un conjunto de cuentos. Distancia de rescate se llama la novela de Samantha Schweblin. Mariana Enríquez tiene esta novela que ha sido un éxito también, este libro de cuentos, perdón, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Guadalupe Nettel es una mexicana que también tiene un libro sobre cosas con los títulos son muy malos, algo así como lo tengo por aquí justo el libro de Nettel. Y Gabriela Wiener en el Perú, sin duda, sí. ¿No? Sí, Gabriela es... y hace poco han aparecido escritoras peruanas que han tenido muy buena acogida. Sí, María José Caro, que fue incluida en el Bogotá 39, tiene una novela que se llama Ojos de Perro Negro. Katia Dawi ha publicado un libro de cuentos buenísimo que se llama Aquí no hay icebergs, o Aquí hay icebergs, sí. Yo creo que todos estamos cambiando un poco a partir de... Yo recuerdo que ahora mis talleristas me piden novelas de mujeres y las incluyo. Me interesa. La distancia del rescate. Sí, Distancia del rescate, sí. De Samantha Schweblin. Y la de Guadalupe, la tengo por ahí. Es un anagrama, en fin, no recuerdo el nombre. El cuerpo en que nací, aquí está, El cuerpo en que nací. De Guadalupe Nettel, ¿no? Sí. Bien, vamos con la tercera pregunta de Rodrigo Chitupa. Así es. Jeremías, ¿cuándo saldrá tu próximo libro? Bueno, sí, eso ya viene de fondo, ¿no? Tienes que contarnos un poquito de lo que se viene. ¿Continúo?
Eres parte de la generación de Gabriela Wiener, Juan Manuel Robles, Diego Treyes. Diego Treyes, ¿verdad? Nos hemos olvidado de él. También quisiera saber cuál debe ser el objetivo principal de quien se decida ser escritor. La disciplina, creo yo. Sí, hay una serie de cosas, ¿no? Yo me plantearía trabajar desde la urgencia, no responder a lo que el medio supuestamente pide, ¿no? Llámese modas, tendencias, escribir lo que a uno le sale, ¿no? Le sale porque es importante para él, ¿no? Para ella, ¿no? Sí, todos estos escritores es muy estimulante porque Renato Cisneros decía una vez en una mesa que tuvimos que uno no lee a sus contemporáneos sino que los vigila, ¿no? Y a mí me encanta vigilarlos, me parece muy estimulante leer novelas de escritores de mi generación que algunos diferentes que otros están trabajando. Entonces hay que trabajar, no hay otra. Es bien estimulante, porque antes me parece que no había eso, ahora hay un grupo de escritores muy valioso, ¿no? Que hacen cosas muy diferentes, ¿no? Juan Manuel escribe de una forma diferente a Irigoyen diferente que Treyes, Wiener es Wiener. Sí. O sea, digamos que hay como una constelación de escritores que trabajan desde visiones de la literatura diferentes también, ¿no? Yo me siento más afín a algunos que a otros, por supuesto, pero me estimulan mucho leer a ciertos escritores de mi generación, muchísimo. ¿Sí? Despiertan material, esa es una cosa muy bonita. Fouquet decía que cuando una novela, que había novelas que despertaban material y novelas que no. A mí me interesan las que me despiertan material. Leo y digo, yo también podría hablar de cosas así, o esto me hace recordar a mí esto. Y eso funciona más con las novelas peruanas, ¿no? Sí. Hace poco, por ejemplo, estaba leyendo Dejarás la tierra, de Renato Cisneros. Muy curioso, porque Renato proviene de una familia documentada. Pareciera que todos sus ancestros escribieron para que él escribiera ese libro, ¿no? O sea, todos han dejado cartas, todos han escrito entre ellos, todos han escrito poemas, ¿no? Luis Benjamín y Fernán. Entonces, él ha trabajado intensamente en un linaje muy claro, ¿no? Y yo al leerlo pensaba, qué loco, yo no tengo un linaje claro. Nadie sabe quién era mi bisabuelo, ¿no? Es más, creo que probablemente eran analfabetos y no escribían y no dejaron ningún documento. Pero eso es monstruo, porque te das cuenta que hay alguien que está haciendo su trabajo desde el lugar que le toca, que es Renato, por ejemplo, o Irigoyen, por ejemplo, o Raúl Tola, que más bien hace como la historia intelectual del país, ¿no? En su novela. Y hay gente a la que le toca hacer lo que me toca hacer a mí, que es hablar, por ejemplo, de las zonas de oscuridad, ¿no? De ese loop. O sea, una gran cantidad de personas no saben quién fue su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, ni mucho menos, ¿no? Sí, la ascendencia, pues. Así es. ¿No? Entonces es interesante justamente ver cómo cada quien hace su trabajo. Y otra cosa que me encanta a mí de la generación de ahora es que trabaja de una manera muy desprejuiciada. Yo lo he estado viendo en varias mesas, ¿no? Por ejemplo, Gaby Wiener en la presentación de su libro, lo presentaron Mariana de Altausi y Santiago Roncaliolo, y los tres se en común con el libro. Y a la vez los tres son tan diferentes. Entonces, hubo una mesa, me acuerdo, en el primer Hey Festival que era con Renato, Gaby, Santiago y yo. Y los cuatro venimos de lugares tan distintos. Y sin embargo nos encontrábamos por la literatura y por los libros. Eso es estupendo, ¿no? Sí. ¿Te gustan Los Prisioneros? En una entrevista lo comentaste. Sí, absolutamente, sí. Pero no tanto los Rolling Stones. Ahora me gustan más. Sí. ¿Cuál fue pues ese trasfondo que tuviste al viajar a Cuba y...? Cuando yo viajé a Cuba, yo pensaba en una de las estas verdades periodísticas de Julio Villanueva que los de etiqueta negra casi que ponen en marco, ¿no? Y tiene mucho sentido. Julio dice, yo escribo, Villanueva, si es que no me equivoco, dice, yo escribo sobre aquello de lo que no sé nada. Hasta casi convertirse en un experto en eso, ¿no? Entonces, cuando a mí me ofrecen irme a Cuba, yo nunca había estado en Cuba y no escuchaba a los Stones. O sea, realmente yo estaba totalmente descalificado no hubiera pasado la evaluación del Ministerio de Educación para ese puesto, ¿no? Pero justamente los editores con los que empecé a trabajar ese proyecto me dijeron, eso queremos, porque había uno de los que iba a escribir era José Lorangel, que es un rockstar, ¿no? Mexicano de Café Tacuba, una banda que adoro,
y el otro era Javier Sinay, que es un periodista, pues, editor de Rolling Stone, o sea, un especialista, ¿no? Sí. Entonces yo era como el peruano que no sabía nada, ¿no? Entonces sí fue bien bonito porque tuve que trabajar mucho para documentarme sobre Cuba y sobre los Stones. Y el resultado fue que terminé no convirtiéndome en un conocedor, pero valorando la música de los Rolling Stones, ¿no? Leí mucho sobre Cuba, solo escuché los Rolling Stones desde que me dieron la comisión hasta que entregué el texto. Y fue una experiencia fascinante. ¿Cuál fue la simbiosis entre Cuba y Rolling Stones? Mira, cuando yo aplicando todos los conocimientos de Etiqueta Negra, yo por supuesto me planteé una serie de hipótesis antes de ir. Una cosa que me encanta a mí de Etiqueta Negra es que ellos conciben el reportaje como una aventura intelectual. Eso me encanta. Es decir, ellos no van a reportear los hechos y a transmitirlos. Ellos van a buscar conocimiento. Es casi como unos investigadores o unos filósofos de la realidad. Entonces, hacen el trabajo realmente de una forma particular, se plantean hipótesis, discuten antes de cubrir la cancha sobre qué van a hacer, eso me encanta. Y entonces yo hice lo mismo, ¿no? Y entonces me planteé algunas ideas antes de viajar, leí todo lo que pude, leí crónicas de Villoro y Caparrós, varias cosas sobre Cuba, vi películas sobre Cuba, hice todo lo que podía, pero pensé que es este encuentro es un encuentro de dos resistencias, ¿no? Claramente, ¿no? Es una ironía, que eso es un regalo de la realidad. Cuando uno está ante una ironía, está ante el conocimiento, ¿no? Era una ironía que la banda más globalizada del mundo tocase en uno de los lugares más cerrados del mundo. O sea, justamente era... Rockeando. Exactamente. Era como absurdo, casi surreal, y eso era extraordinario. Eran dos mundos que se encontraban, y en un momento lo pensé como dos resistencias que se encuentran. Por un lado, una isla que ha sobrevivido a todos los cambios políticos, a todos los presidentes norteamericanos, a todos los regímenes de la Guerra Fría o no, y que se ha mantenido con el mismo presidente, por lo menos casi. Cuando yo llegué ya estaba como medio en el umbral Fidel Castro, pero están los Castro todavía en el poder. Y por el otro lado estaba una banda, yo me acuerdo que estaba leyendo muchos de los Stones en esa época antes de viajar a Cuba, una banda que resistió todos los cambios de la industria posibles. Es decir, cuando sacaron sus primeros álbumes eran unos discos en carbón, o sea, ¿no? Y terminaron con páginas de Facebook y Twitter e Instagram. Es decir, estos tipos han pasado el long play, han pasado el acetato, han pasado el vinilo, han pasado el CD, han pasado el cassette, o sea... ¿Cómo perduraron? Y perduraron. O sea, así es. Es otra resistencia. Es la gran resistencia del mundo global, hasta convertirse en una marca registrada. Hay gente que no sabe las banderas de los países, pero sabe que la lengua es lo que Cucho Peñalosa llamaba el país Rolling Stone, ¿no? O alguien llamaba por ahí el país... Es casi un culto. Es otra nación. Es como el Vaticano, no sé, como el Barcelona ahora, digamos, como el Real Madrid, digamos, ¿no? Ya se convierte en una especie de colectivo, ¿no? Entonces me parecía que los Stones tocasen ahí, eran justamente dos mundos que se encontraban, ¿no? Dos resistencias que se encontraban, dos dinosaurios, ¿no? Una isla resistente y un grupo que se ha mantenido. Hay unas anécdotas que yo cuento en la crónica que son muy interesantes, ¿no? Hay un momento en que Jagger dice, no voy a tocar a Satisfaction a los 40 años, es una ridiculez. Lo toca a los 80, o sea, va a tocarlo a los 80 años, ¿no? O por ejemplo, hay un momento en que él trataba de desintoxicar a Keith Richards y decía, tenemos que desintoxicar a Keith y grabar este álbum porque en 5 o 6 años más vamos a estar como Elvis Presley tocando para unas abuelitas en un matrimonio. O sea, ellos creían eso, ¿no? Y hay una frase de Richards que es maravillosa, que es cuando aparece el punk, Sex Pistols y toda esta cosa. Richards dice, nos hemos convertido de la noche a la mañana en unos abuelos, pero vamos, como que nos hemos vuelto unos abuelos, pero vamos a ser unos malditos abuelos, ¿no? Como justamente... Y hay una crónica de Villoro que yo he leído que me encantó, cuando ve a los Stones tocando en México, dice, la cara de Keith Richards es la cara de la historia del rock, ¿no? Es el resultado de todas las resistencias, ¿no? Y entonces eso era para mí central y bueno, luego me planteé los objetivos que la crónica tiene, ¿no? O sea, yo no puedo dejar últimamente de hablar de mis experiencias. Ahí sí usé San Luis, ahí sí entró San Luis porque los cubanos que vinieron por la crisis de Mariel fueron dejados en el Parque Zonal Tupac Amaru, que ahora es La Videna. Ahora San Luis ya se conoce. San Luis antes era una cosa rara porque nadie sabía que era un distrito. Ahora se sabe porque entrena ahí la selección. Entonces dice, La Videna de San Luis. Entonces la gente ya sabe que existe un sitio que se llama San Luis, pero antes no se sabía. Hasta que los cubanos llegaron al Parque Zonal. Y yo los vi de niño. Entonces esto fue una de las imágenes más potentes que yo vi en mi infancia, ¿no? Una serie de
de refugiados que llegaban a la esquina de mi casa a dormir como en carpas, ¿no? Esto es casi como... Los venezolanos que ahora han venido al país. Sí, pero mira, sería más como si un niño, no sé si alemán, pero de un país, viese un campo de refugiados africano o musulmán, ¿no? Uh-huh. O sea, como refugiados de Siria, digamos, y de pronto los ves de niño. Yo tenía 7 años. En el 80, cuando ellos vienen, yo tengo 6. Y de pronto veo una cantidad de gente que ha venido escapando, o no, expulsada, en fin, muy compleja la historia, por el régimen de Fidel Castro, ¿no? Y entonces aparecieron esos recuerdos cuando yo pensaba, ¿qué puedo aportar yo? No puedo aportar el rock lo va a decir Sinai, el otro es un rockstar, no es mi... ¿Qué puedo aportar yo? Entonces esta es la visión peruana de... Porque los cubanos cuando llegan al Perú son casi tan extraterrestres como los Rolling Stones llegando a Cuba. Entonces ahí yo hice ese símil. Entonces dividí la crónica en 3, que están hilvanadas, ¿no? Uh-huh. La crónica del concierto, que era para lo que me pagaron y me llevaron a La Habana. La crónica de La Habana, que es un sitio que siempre quise conocer. Y la crónica del rock en el Perú, ¿no? Porque ahí narro una serie de historias que tienen que ver con el rock peruano, o con el rock, y la historia de los cubanos que se quedaron en el Perú, ¿no? Lo difícil fue enhebrar esas 3 historias, darles un sentido y pasar la experiencia del editor que tuve en Perú, que era Jerónimo Pimentel y Leila Guerriero después, ¿no? Entonces, Leila. Sí, fue una maravilla trabajar con ella, la versión final de la crónica, ¿no? Pero fue un trabajo que me gustó mucho, ahora que lo veo, ¿no? Y muy periodístico, a propósito. Es totalmente periodístico, sí. Ahí sí trabajo con veracidad, los datos, totalmente. Entrevistas, grabación, sí. Ahí sí me convertí traté de ser mi mejor alumno, porque sabes que yo después de terminar Etiqueta Negra me dediqué, también para eso me sirvió Etiqueta Negra, no voy a negarlo, me sirvió para dictar clases de crónicas. Yo me convertí en un profesor universitario. Yo cuando me salí de Etiqueta Negra me dediqué a escribir, contarlo todo, y me ganaba los frijoles de profesor de crónicas en la UPC, en una universidad. Y entonces les decía a mis alumnos, se tiene que hacer así, se hace esto, estos son los pasos, todo muy etiqueta. Y entonces cuando fui a La Habana yo trataba de ser mi alumno y recordar las cosas que me había dicho a mí mismo en las clases para tratar de hacerlo bien, con toda la ansiedad que trae el reporteo, porque reportear es un trabajo de enorme ansiedad, ¿no? Yo tenía pesadillas, que yo me despertaba tarde al concierto de los Stones y me perdí el concierto, ¿no? Imagínate. Tenía el editor llamándome, porque esa es la pesadilla que tienen todos los periodistas cuando los mandan a una ciudad a cubrir algo. El temor a que te enfermes, el temor a que el abuelo no llega, y la pesadilla es que van todos los periodistas y tú no vas, ¿no? El único medio que se pierde eso eres tú. Yo estaba en pánico realmente cuando fui un día antes a ver el estadio para estar seguro que iba a llegar ahora al concierto de los Stones y no perdérmelo, ¿no? Yo recién me relajé cuando salimos del concierto y dije, ya vi el concierto al menos, o sea, ya, por lo menos no voy a engañar a los que me han mandado a Cuba, ¿no? No, bueno, sí, sin duda Cuba Stone fue uno de los libros muy... de crónicas muy importantes, ¿no? Más preguntas. A ver, Jesús Ortiz, ¿has pensado en llevar a la televisión, teatro o cine algunas de tus obras? ¿Y a qué actores nacionales llamarías para tus...? Imagínate, ¿quién sería Gabriel Lisboa? No tengo idea. Mario Jarnó, ¿verdad? No tengo idea, no tengo idea. Y tampoco quiero preocuparme por eso, porque hay artistas o escritores que les interesa entrar al cine, incursionar. Yo no tengo... Pero si te lo proponen... Si me proponen llevar al cine algo mío y me pagan, tómalo, págame y llévatelo. O sea, no haría guiones, no... Me gustaría ver el proceso, pero no... Lo que yo quiero hacer es... Yo no tengo mucha inteligencia, entonces no puedo hacer muchas cosas, tengo que hacer un par nada más. ¿Te ha pasado de que estás por la calle y ves tu obra, sí, claro, y te la venden? Sí, claro, como le pasó a Antonio. Totalmente, sí. Lo he escrito además en columnas, y luego le he leído a Renato también. Yo me acuerdo una vez, yo había visto una vez a Jaime Bailey decir que en Dazo se le había acercado un pirata y le había dicho, ofreciéndole su novela, y que Bailey le dijo, soy yo, y que el pata le dijo, Jaimito, ¿cuándo te haces otra? ¿No? Y a mí también me ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado varias veces, sí. Una vez quería comprarlo y me dijeron, cuesta tanto. Le dije, yo soy el autor, sí, pero cuesta tanto. Esto viene de un importador, o sea, son un sistema, exportan a Bolivia. Yo me he enterado, la piratería, el Perú exporta piratería. Es impresionante. Exportamos libros piratas. O sea, es increíble. Hay una invasión de libros peruanos en otros países piratas.
Pero mis, te li- leen, mi- pues, ¿no? mis libros llegan a otros lugares por piratas. Tengo lectores también en el interior del país que solo han leído mis libros piratas y yo no los juzgo para nada, porque es bien curioso lo que hay en el país. O sea, a veces te invitan a una feria regional donde no hay librerías. Entonces la gente solo tiene la oportunidad de comprar el libro original en esa feria. Si no la compra en esa feria, todo el resto del año no puede comprarse un libro. Y entonces, claro, compran la versión pirata, ¿no? Sí me ha pasado. Jeremías, ¿qué vienes cocinando pues ahora en estos años? ¿Qué es lo que piensas abordar? Por ahí escuché de que más o Me he ido de boca. Trato de cuidarme y no abrir la boca, pero al final termino abriéndola, sí. Sí, lo sé. Sí. De que es un tema un poco más personal, familiar, esta nueva novela que... Es novela, ¿cierto? Sí. Sí. Va a ser novela. Cuéntanos un poco. Sí, puedo decir que está más vinculado al tema. Hay cosas de la familia y asuntos que tienen que ver con experiencias en la Escuela Nacional. Justamente ahora que estoy viendo estas huelgas y tal, aparecen esos años, ¿no? Contarlo pues empieza en la universidad, ¿no? Cuando Lisboa entra a la Universidad de Lima y yo me dejo en el tintero muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el colegio, ¿no? Yo estudié en un colegio nacional, ¿no? Entonces, un colegio nacional tiene un montón de desventajas, pero tiene buenas historias, ¿no? Entonces... La secundaria fue, digamos, no tan buena como tu primaria. Porque a mí, para no hablar del libro, porque un libro de ficción es una cosa muy delicada y muy difícil de definir. Por ahí que no funciona y te pasa que trabajas 2 años en eso y al final te das cuenta que no servía. Entonces, pero sí puedo decirte, a partir también del Q-Stone, que a mí me tocó pues una secundaria bien particular, porque yo estudiaba en el turno tarde en una escuela nacional en La Victoria, ¿no? Suena más loco La Victoria, en verdad era en Santa Catalina, pues La Victoria, ¿no? Y fue justo del año 87 al año 92. O sea, unos años Por ahí. bien complicados, Sí. exactamente, ¿no? Entonces la secundaria coincidió con un movimiento social que pasaron muchas familias de clase media que se empobrecieron, porque es un momento, o sea, del 8-7 todo es hacia abajo, ¿no? O sea, hay un 8-5, 8-6 con Alan y el Mundial de México que como que todo parecía que estaba bien y del 8-7 vino un bajadón y mucha gente se empobreció, ¿no? Todos bajaron en algún sentido sus escalas de lo que fueran, ¿no? Y nosotros tuvimos grandes problemas justo en el momento en que a mí me tocaba ir a la universidad, ¿no? Y entré a la de Lima en el año 92, entre que atrapaban a Abimael y Tarata, otro año impresionante el 92. Entonces, un poco a partir de experiencias últimas, yo vivo con niños aquí en mi casa, son muy chiquitos y los voy viendo, aparecieron también recuerdos y afloró un material y estoy trabajando algo por ahí, ¿no? Que tiene que ver con esos años, ¿no? Y otras cosas más, sí. Pero no sé hasta qué punto, es muy difícil, yo no trabajo con deadlines, es una cosa fantástica, ¿no? Hay mucha gente que cuando salió el libro pensaba que yo tenía a alguien que me decía tienes que publicar y conquistaremos el mundo, con libros que tienen que salir cada 2 años y las editoriales, ¿no? No es así. No podría trabajar con alguien que me presione. Es decir, tienes que escribir de esto. O que tengo que publicar en tal año, ¿no? Yo no tengo presión, yo podría vivir sin publicar nada. Es decir, y lo he dicho en varias entrevistas, ¿no? No me voy a matar por eso, ¿no? O sea, escribo porque escribo. La publicación es algo que... Lo importante es estar escribiendo, si es que tienes la urgencia. Si yo mañana no la tengo, no escribo. O sea, y me dedico a hacer lo que estoy haciendo, que es enseñar, a ser padre y qué paja. Y otros escritores excelentes van a escribir. Es decir, no tengo un compromiso necesariamente. Yo ya escribí el libro que podía y si escribo otro, paja. Y si no, no pasa nada. Esto es literatura, esto no es la guerra, ¿no? O sea, es como... Entonces no tengo ni plazo ni... O sea, por supuesto yo me puedo presionar a mí mismo, pero no tengo una fecha de salida. El libro va a estar cuando esté, ¿no? Sí está. Sí está. Sí. Así es, ¿no? Jeremías, muchas gracias pues por habernos dado la oportunidad de estar contigo. Espero que no sea la última. Sí. Y gracias también por compartir este programa con la Universidad Bausati Mesa. Muy bien. Gracias a ustedes. Okay.